Gálatas capítulo 2. Bueno, usted se ha dado cuenta que el apóstol Pablo ha venido defendiendo su ministerio, defendiendo realmente que él es un apóstol, que realmente el mensaje que él enseña y el mensaje que él predica no lo recibió de hombre alguno, no tiene influencia humana alguna, sino que directamente Jesucristo fue el que le instruyó y le enseñó el evangelio que Pablo predicaba, ¿cierto? Vimos que él nos enseña que no hay otro evangelio, que solamente existe un evangelio y es un evangelio el que debe ser predicado, el que debe ser enseñado, el que la gente debe recibir y en él mismo deben perseverar. Entonces vamos a seguir con el estudio, vamos a ir a Gálatas, al capítulo 2, desde el versículo 1. Dice lo siguiente: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio y la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefás y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, Pablo en el capítulo 1 ya defendió su apostolado. Él les dijo: miren, yo mi apostolado no lo recibí de hombre alguno, a mí ningún hombre me enseñó, directamente fue Jesucristo el que me comisionó. Entonces, ¿en qué ciudad es que Pablo se convierte? En Damasco, muy bien. Después de Damasco, ¿qué hizo? Dice que fue 3 años ¿a dónde? A Arabia, muy bien. Están volando, pusieron un cuidado. Después de los 3 años en Arabia, ¿qué hace? Regresa a Damasco, ¿sí o no? Vuelve a Damasco. Después de Damasco, ¿qué hace? Se va para Jerusalén a encontrarse con Pedro y con Jacobo. Y después de eso, ¿qué hace? Se va a las regiones de Siria y de Cilicia. Eso lo leímos en Gálatas en el capítulo 1. Ahora, él va a defender el mensaje que él ya defendió su apostolado, ¿sí o no? Ahora él va a defender el mensaje que él predica. Ahora, mire lo que dice el versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. ¿Con quién? Llevando también conmigo. Esto es importante, y para poder entender este versículo y por qué él subió a Jerusalén pasados 14 años, tenemos que ir al libro de Hechos para poder explicar este versículo. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 4. Vamos a Hechos 4. Muy bien. Hechos capítulo 4. Entonces, ¿con quién fue Pablo a Jerusalén? Con Bernabé y con Tito. ¿Saben quién es Bernabé? Me imaginé que no sabían. Entonces vamos a ir a Hechos 4 y vamos a ver lo que dice desde el versículo 32. Y la multitud, Hechos 4, 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre,
que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies. ¿Qué pasó? O sea, cuando la iglesia primitiva inicia con su predicación, Pedro empieza a predicar el evangelio. Digamos que ustedes saben que esa predicación ocurre en una fiesta judía que se llama la fiesta del Pentecostés. Entonces, a esas fiestas iba gente de muchas naciones. Entonces, como fue gente de muchas naciones, mucha gente en ese momento se convirtió. ¿Y qué hicieron? Dijeron, no, nosotros no podemos volver a nuestras casas. Muchos de ellos se quedaron porque querían seguir aprendiendo del evangelio. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia empezó a suplir las necesidades de aquellos que se quedaron. Entonces, cuando empezó a haber necesidades, mucha gente dentro de la iglesia, ¿qué hizo? Vendió sus casas, vendió sus cosas, trajeron el dinero y digamos que con eso se sustentaban todos y eran como una verdadera familia, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos que Bernabé, ¿qué hizo? Bernabé dice que era levita natural de Chipre. Él también vendió su casa y el dinero lo puso a los pies de los apóstoles. Su nombre era José, pero los apóstoles le pusieron de apodo Bernabé, que significa hijo de consolación. Entonces, primer punto, Bernabé era un apóstol conocido por la iglesia de Jerusalén. Era una persona que era reconocida por los apóstoles, que había estado con los apóstoles y que durante el ministerio inicial de la iglesia en Jerusalén, Bernabé había compartido con toda la iglesia. Entonces, podríamos decir algo así, que Bernabé era una persona confiable dentro de la iglesia. Ahora, vamos a ir a Hechos 11. Resulta que los judíos, los apóstoles, ellos inicialmente creían que el evangelio de la salvación solamente era para los judíos. Si tú lees Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, tú te vas a dar cuenta que los apóstoles, ellos creían y estaban seguros que la salvación solo era únicamente para los del pueblo judío. Entonces, no sé si ustedes recuerdan en Hechos 10, esta introducción es importante y espero que me tengan paciencia, pero en Hechos 10, el apóstol Pedro ve en una revelación que él tiene cómo en un lienzo se despliega todo tipo de comida. Y entonces Jesús en esa revelación le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Tú sabes que los judíos no comen todo tipo de comida porque la ley se los impedía. Entonces, esos animales que Pedro ve en ese lienzo son animales que él no podía comer, pero Jesús le dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro empieza a decir, uy, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Entonces inmediatamente Jesús le dice, alguien va a venir a golpearle a usted en esta puerta y usted tiene que ir con esa persona a Cesarea, que es la casa de Cornelio. Entonces llega alguien, Pedro va a la casa de Cornelio, que no era judío, era un gentil, o sea, era una persona que no era judía. Cuando llega a esa casa, él le comparte el evangelio, dice que desciende el don del Espíritu Santo y toda esa gente se convierte. Y eso es muy importante para nosotros hoy. Porque esa gente creía que solamente la salvación era para los judíos. Que solamente los judíos iban a experimentar la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, vamos a Hechos al capítulo 11. Miremoslo, Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí Pedro le está dando un informe a la iglesia en Jerusalén, y él les dice, oiga, miren, Dios también ha dado arrepentimiento para vida a todos los gentiles. O sea que no se trata solamente del pueblo judío, se trata también de los gentiles, y a los gentiles Dios también ha dado salvación. Ahora, mira lo que dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino que solo a los judíos. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? ¿A quién le compartían el evangelio? Solo a los judíos, porque ellos pensaban que solo los judíos debían experimentar salvación. Pero empieza a ocurrir algo en la iglesia, empieza a ocurrir algo.
que la iglesia es perseguida, que la iglesia ve la necesidad de expandirse, y en esa expansión, así como nosotros, los discípulos no se podían quedar callados. Ellos tenían que estar compartiéndole a todo el mundo. Y en ese compartirle a todo el mundo, ellos empiezan a dar cuenta de algo. Que sobre los gentiles también venía la salvación, también venía el poder del Espíritu Santo, y que en los gentiles también ellos podían recibir el mensaje de Jesucristo. Esto es muy importante porque es aquí donde el cristianismo prácticamente se empieza a desligar de toda la ley judía, de toda la ley mosaica y de todos los ritos del Antiguo Testamento. Piensa esto. Los judíos siempre viven por la ley, siempre han vivido por la ley. Siempre tienen sus rituales, su Shabbat, sus fiestas solemnes, su kippah, su talit, el Talmud, bueno, todas esas cosas que ellos tienen. Y ellos pensaban que únicamente sobre ellos iba a venir la salvación. Ahora imagínate cuando ellos empiezan a ver que sobre gente pagana, gente común, gente normal, el don del Espíritu Santo se empieza a manifestar, que la gente se empieza a salvar, que la gente empieza a experimentar nueva vida. O sea, yo pienso que eso fue algo sorprendente. Nosotros, y eso lo dice Pedro. Pedro dice, yo pensé que solamente era para los judíos, y tú lees Hechos 10. Pero ahora me doy cuenta que Dios ha dado arrepentimiento para vida también a los gentiles. Si tú miras el Antiguo Testamento, hay algunos pasajes en los que se promete que la salvación vendría para todas las naciones. Pero los judíos siempre han esperado su Mesías para que su Mesías los libre a ellos. Digamos que el judío siempre creyó que era un pueblo especial. Sí, era un pueblo especial, pero ellos se sobreexageraron creyendo que eran únicos, especiales, que somos los mejores, después de nosotros no hay nada. Y cuando empieza a haber salvación para vida en otras personas comunes, normales, no judías, que no conocían la ley de Moisés, que no guardaban ritos, y tú empiezas a ver y ellos también están experimentando la salvación. Ellos también están experimentando vida nueva. Eso para el judío, para muchos judíos, fue muy difícil de aceptar, fue muy difícil de entender. Entonces aquí, si tú te das cuenta, ellos estaban predicando única y exclusivamente a judíos. Ahora mira lo que sigue diciendo. El 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía es una región gentil, una región no judía. Entonces hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y en Antioquía, ¿qué pasó? Gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, ¿qué? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud, ¿qué pasa? Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? Que es Pablo, ¿no? Y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Qué bravo. Ponle cuidado. ¿Cuál es la iglesia no judía, la primera iglesia no judía que se formó? La iglesia de Antioquía. Entonces imagínate que los apóstoles en Jerusalén empezaron a escuchar. Oiga, en Antioquía mucha gente se está convirtiendo. En Antioquía mucha gente le está dando gloria al Señor. En Antioquía mucha gente se está volviendo a los pies de Cristo. Y allí está el Espíritu Santo. ¿Qué dijeron los apóstoles? Mandemos a Bernabé. Entonces cuando Bernabé llega a esa iglesia, imagínate ese impacto. Llega a una iglesia donde no se guardaban rituales, donde no se había leído la ley mosaica, donde no habían judíos, solo habían gentiles. Pues eso dice que él se llenó de gozo y les invitó a que ellos permanecieran fieles al Señor. Entonces esta es la primera iglesia como la nuestra. ¿Aquí hay algún judío? No, muy bien. Esa es la primera iglesia como la nuestra, una iglesia que no era judía, que no guardaba ritos, que no guardaba la ley de Moisés, pero que ellos habían experimentado la salvación.
Ahora, Bernabé dirigiendo esa iglesia, ¿quién fue a llamar? A Pablo, ¿sí? A Pablo. Muy bien. Devolvámonos un momentico a Hechos 9. Y vamos a leer mucha Biblia, espero que me tengan paciencia. Entonces, Saulo se convierte, ¿sí o no? Se le aparece el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se convierte y mira lo que dice el versículo 20. Una vez Saulo se convirtió, ¿qué dice el versículo 20? Enseguida, ¿qué hacía? Predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba. ¿Y qué hacía? Confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Entonces, ¿aquí qué periodo ha descrito? Mira, es importante esto. Este pasaje ha descrito 3 años en la vida de Saulo. Dice en Gálatas 1, yo fui a Damasco, ¿no? Estaba en Damasco, predicaba. Después fui 3 años a Arabia, 3 años en el desierto donde el Señor me habló. Pasados esos 3 años volví a Damasco. Y después de estar en Damasco me querían matar, me sacaron por una canasta e inmediatamente yo decido ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A verme con quién? Con Pedro y con Jacobo. ¿Sí me llevas el hilo? Muy bien, ahora vamos a ver quién le ayudó a Pablo a encontrarse con Pedro y con Jacobo. Mira lo que dice. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos ¿qué? No creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban. Casi a Pablo lo querían harto en las ciudades, ¿sí? En todas las ciudades querían matarlo. Bueno, ¿quién le ayuda a Pablo a entrevistarse con Pedro y con Jacobo? Bernabé. ¿Quién lleva a la iglesia de Antioquía a Pablo? ¿Te acuerdas con quién subió Pablo a Jerusalén? Con Bernabé. Mira, Bernabé conocía todo el ministerio del apóstol Pablo. Si había una fuente confiable que diera fe de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, ¿quién era? Bernabé. Entonces por eso, primero, Pablo dice, yo voy con Bernabé. Entonces cuando ellos están en la iglesia de Antioquía, los dos están enseñándole a la iglesia, están ministrando a la iglesia, están capacitando discípulos, están haciendo el trabajo del Señor. ¿Y qué sucede? Mira lo que dice Hechos 13. Hechos 13:1. Mira lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quién estaba? Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué? Póngale cuidado a esto. Ellos estaban en la iglesia de Antioquía, ¿no? Y la iglesia de Antioquía, guiados por el Espíritu Santo, le dicen a Pablo y a Bernabé, ustedes deben iniciar un viaje misionero para abrir otras iglesias. Es el Espíritu Santo quien impulsa a Pablo y a Bernabé a iniciar el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, ¿Pablo qué hace? Pablo sale junto con Bernabé y va a todas las regiones de Galacia, va a diferentes zonas a predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué Evangelio predicaba él? El Evangelio de la gracia. El Evangelio de que la salvación única y exclusivamente es por fe. Pablo en ese viaje nunca enseñó ningún rito judío, ninguna fiesta judía, ninguna ley judía. El apóstol Pablo lo único que hizo en su primer viaje misionero
fue exponer el evangelio de la gracia, fue enseñar el evangelio de la gracia, fue decirle a las iglesias, miren, lo único que ustedes necesitan para experimentar la salvación que es en Cristo Jesús es fe. ¿Necesitas algo más? Nada más. No hay obras, no hay nada más. Solamente necesitas poner tu confianza en Cristo, el Hijo de Dios. Y gran número se iba convirtiendo y gran número se iba agregando a las iglesias. O sea, era un movimiento guiado realmente por el Espíritu Santo. Ahora, después de que ellos terminan su primer viaje misionero, vuelven otra vez a la iglesia madre, que es la iglesia de Antioquía. Muy bien, vamos a Hechos 14. Hechos 14, 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron, ¿a dónde? Desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ¿qué hicieron? Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí. Entonces, cuando ellos llegaron a la iglesia de Antioquía, les dijeron, no, lo que hemos visto en este viaje misionero, ¿qué son? Señales, milagros. La iglesia se está abriendo en muchos lugares, estamos felices, estamos contentos. Digamos que hasta aquí todo parece un cuento de hadas. Hasta aquí todo parece un cuento de rosas. Pero empezó a suceder algo. Y es ahí donde Pablo necesita exponer por qué él fue que pasados 14 años subió a Jerusalén. Mira lo que dice el versículo 15:1. Entonces, algunos que venían ¿de dónde? Enseñaban a los hermanos que estaban ¿en dónde? Acuérdate dónde está Pablo y Bernabé. En Antioquía. Entonces, llegan hermanos de Judea a la iglesia de Antioquía y empiezan a decir esto: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mira el versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, ¿qué hicieron? Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos. ¿Qué pasó? Que en medio de su felicidad, el apóstol Pablo exponiéndole a la iglesia en Antioquía toda la obra maravillosa que había sucedido, llegaron algunos judaizantes de la región de Judea y empezaron a decir algo: si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Para el judío la circuncisión es algo muy importante, ¿no? Hechos 17 habla de un pacto que hace Dios con Abraham, y a raíz de ese pacto que se establece con Abraham, desde ese día todos los judíos se circuncidan. Pero la circuncisión en la época de Jesús perdió el objetivo, perdió su norte, y ya todos los fariseos y los rabínicos de la época empezaron a enseñar que si usted no era circuncidado, prácticamente usted no podía ser salvo. Y aquí voy con el primer punto que me llama la atención de esto. Y es que el evangelio lo que hace en cualquier persona y en cualquier lugar es cambiar las costumbres y los hábitos que hay allí. Si tú miras para los judíos, fue muy difícil desligarse de toda su ley, de todo su rito, de toda la forma en la que ellos llevando su vida espiritual. Imagínate 10 años, 20 años, 30 años en el judaísmo, 30 años sacrificando corderos, 30 años subiendo 3 veces a Jerusalén, 30 años haciendo esto, 30 años haciendo esto. Y que de repente solo por la gracia, tú experimentes la salvación, tú experimentes vida nueva. Inmediatamente los judíos empezaron a preguntarse: ¿y mis ritos? ¿Y todo lo que nosotros hacíamos? ¿Y mis fiestas? ¿Y la circuncisión? ¿Y el Shabbat?
y la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de los panes sin levadura, para ellos el evangelio empezó a ser un choque muy fuerte. Y si tú lo miras en cualquier cultura y a cualquier persona donde llega el evangelio, es un choque muy fuerte. Porque si hay algo que hace el evangelio, es cambiar las costumbres y es cambiar los hábitos de una persona inmediatamente. Cuando tú te encuentras con Jesucristo, no puedes seguir llevando el mismo estilo de vida que llevabas durante 10, 20, 30, 40 años. Tú tienes que tomar una decisión en tu corazón y es empezar a generar nuevos hábitos en tu vida. El cristianismo es una fuerza tan grande que impacta todo lo que una persona es. El evangelio impacta la vida financiera, la vida emocional, la vida familiar, la vida laboral. Todo lo que una persona es debe verse impactada por el evangelio. ¿Qué pasa si yo digo que voy a la iglesia y recibo a Cristo, pero mis costumbres no cambian? Mis amigos no cambian, mis placeres no cambian, mis deleites no cambian. No ha pasado nada. Porque realmente donde el evangelio llegaba era un lugar donde esa persona tiene que experimentar una transformación. Esa persona tiene que experimentar un cambio. Esa persona ahora tiene que tomar una decisión y es la decisión de agradar a Dios. Tu vida no puede seguir siendo la misma. Muchos cristianos han cambiado la reunión de la iglesia católica y ahora van otro día a otro lugar, pero en sus vidas no sigue pasando nada, no pasa nada. Sigue siendo el mismo enojado, amargado, colérico, rabioso, lleno de resentimiento, lleno de amargura, lleno de dolor. Sigues visitando los mismos lugares, sigues teniendo las mismas conversaciones, sigues teniendo las mismas palabras, las mismas costumbres. En tu vida no pasa nada. La verdad es que el evangelio, el verdadero evangelio, donde posa en el corazón de una persona, en esa persona tiene que suceder un cambio. Ella tiene que tomar una decisión. No puedo seguir caminando en el mundo. No puedo seguir caminando conforme los deseos del mundo. No puedo seguir teniendo las mismas costumbres. En el lenguaje de un cristiano no puede existir tal cosa como yo nací siendo así y a mí nadie me cambia, porque yo soy así. O sea, la verdad es que esa palabra tiene que ser completamente quitada. El propósito de un cristiano cada día debe ser levantarse para ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero encontrar a Cristo, yo quiero ver a Cristo, yo quiero que Cristo transforme mi mente, mi corazón, mi alma. Donde el evangelio llegaba es impresionante. Y no solo con los judíos, mira Hechos 16. Mira Hechos 16, un momentico, Hechos 16, 20. Mira lo que dice la gente, mira lo que dicen los paganos, esto es en Roma. Los griegos. Hechos 16, 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, ¿qué hacen? Y mira lo que dice el 21, y enseñan ¿qué? Que no nos es lícito recibir. ¿Qué decían los griegos? Estos cristianos enseñan costumbres que para nosotros son feas. Estos cristianos son incómodos. Estos cristianos no nos gustan, porque ellos no aceptan nuestra idolatría, no aceptan nuestro culto pagano. Estos cristianos son raros. Y la verdad es que el mundo pagano vio en los cristianos como algo totalmente lo que ellos odiaban y lo que ellos son. Los griegos se deleitaban en el placer de la carne, en el placer del cuerpo, en el placer de los ojos. Si tú miras la filosofía griega, gran parte de la filosofía griega enseñaba que el hombre iba a encontrar su máxima realización y su máxima felicidad en satisfacer el cuerpo, en satisfacer la carne, en satisfacer sus deseos. Pero es impresionante lo que hace el evangelio. El evangelio transformó la cultura de esos cristianos de tal forma que ellos ya no vivían para el mundo, que ellos ya no vivían para satisfacerse a sí mismos, que totalmente las costumbres de los cristianos fueron cambiadas y fueron transformadas. La pregunta es, ¿cuántas costumbres yo todavía albergo en mi corazón del mundo?
y realmente cuánto yo estoy viviendo una vida cristiana piadosa, una vida cristiana en regla, una vida cristiana donde yo necesito todos los días morir a mi yo, morir a mi viejo hombre, vivir para Cristo, vivir para su gloria. La verdad es que la vida cristiana es una vida de disciplinas. Es una vida donde tú tienes que dejar las costumbres que antes tenías. El mundo ama dormir, el mundo le encanta dormir. Y muchos de nosotros, antes de llegar a Cristo, nos encantaba dormir. Pero algo debe suceder en aquel que ahora quiere tener un encuentro con Jesucristo. Algo pasa. Y esta criatura ahora se levanta más temprano. Esta criatura ahora se levanta a orar. Raro. Este amaba dormir. Este le encantaba dormir hasta tarde. Pero ahora él, porque entiende su necesidad de implementar nuevos hábitos, de implementar nuevas costumbres, se levanta a orar. Él ahora lee la Biblia. 1, 2, 3, 4 horas. Él ahora ora. Él ya no responde igual que antes. Él ya no se enoja igual que antes. Él ya no es el mismo. ¿Por qué los cristianos son tan mal vistos en la sociedad? Porque no cambian. No cambian. ¿Sabes cuál es el problema de yo no cambiar? Que yo estoy añadiendo juicio para el día del juicio. Qué bravo. Un cristiano que no cambia le va a ir peor en el día del juicio. Eso lo dice la Biblia. ¿Cuántas veces se te habló de la ira? ¿Cuántas veces se te habló de que tenías que cambiar? ¿Cuántas veces se te habló que tenías que ser diferente? Muchas. Esas muchas veces que tú escuchaste están añadiendo juicio para el día del juicio si tú no cambias. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice, si tú no eres sensible a lo que Dios te enseña y a lo que Dios te habla, estás añadiendo juicio para tu día. Así es. Yo no puedo pasarme la vida en una iglesia escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, escuchando y viviendo en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Y el que peca y reza, empatis. Vamos empatados. ¿Cómo vas empatado? De lunes a viernes en el mundo. Sábado y domingo, toda la gloria para el Señor. No, no hagas eso. Tienes que dejar costumbres. Tienes que dejar malos hábitos, malas conversaciones. Tienes que dejar lugares que no le glorifican a Dios. Tienes que dejar tus emociones a un lado y empezar realmente a vivir como un cristiano. Los judíos decían, llevamos mucho tiempo viviendo con nuestros ritos, con nuestras leyes. Sí, pero ahora es por gracia. ¿La gracia qué significa? Que ya no tienes que hacer nada. ¿Qué tienes que hacer para ser cristiano? Nada. Poner fe en Cristo. Entregar tu vida a Cristo. Y Cristo va a transformar tu corazón, tu entorno, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces. Los judíos empezaron a decir, no, para ser salvo necesitas a Cristo y algo más. Necesitas a Cristo y las obras, necesitas a Cristo y las fiestas, necesitas a Cristo y el Shabbat. No, así no es. El verdadero evangelio me lleva a reconocer que lo único que yo necesito en mi vida es a Cristo Jesús. Entregar mi vida a Cristo Jesús por fe. ¿Y cómo se va a evidenciar? Tus costumbres, tu estilo de vida. Tú sabes lo que no le glorifica a Dios, lo que no le agrada a Dios. Pero nosotros somos, no sé, el cristianismo de hoy es muy perezoso, es muy débil. El cristianismo de hoy se desanima con nada. Si a ti las cosas no te empiezan a ir bien, te desanimas, peleas con Dios, reniegas contra Dios. La verdad es que el cristianismo es una decisión. Yo decido ser cristiano, yo decido llevar un estilo de vida diferente, yo decido generar nuevos hábitos en mi vida, porque la gloria siempre es para Dios. Y en eso Dios irá transformando mi corazón. Pero imagínate cristianos de años en casa donde son un problema, donde son llenos de rencor, llenos de ira, responden igual, son rebeldes, son llevados a su parecer. Es tremendo. La verdad es que el evangelio debe transformar mis costumbres, debe transformar mi camino, debe transformarme completamente a quien yo soy. Eso se debe evidenciar. La Biblia dice, nosotros somos luz por nuestro estilo de vida, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de andar, de hablar, de actuar.
Para ser cristiano hay que renunciar a muchas cosas. Sí, así es. ¿No lo ves Jesús diciéndole a Pedro, deja tu barca, deja tus peces, deja todo lo que tiene y qué? Sígueme. Jacobo y Juan estaban trabajando con su papá. ¿Qué les dijo Jesús? Dejen a su papá, dejen su trabajo, dejen su barca, dejen su herencia y ¿qué? Síganme. Al joven rico, ¿qué le dijo? Toda tu herencia, ve y véndela y ¿qué? Sígueme. Siempre para seguir a Jesús hay que pagar un precio. Yo siempre lo veo. Pero los cristianos de hoy no quieren renunciar a sus amigos, a los lugares que visitan, a sus palabras, a la pornografía, a la fornicación, a vivir su vida como ellos quieren. No, no puede ser así, no puede ser así. Para seguir a Cristo yo tengo que tomar una decisión, que renunciar al mundo, renunciar a sus placeres, renunciar a sus deseos. Yo decido tener un nuevo estilo de vida basado en la persona gloriosa de Jesucristo. Si no, la verdad, yo voy a vivir una mentira. Si para mí el cristianismo es una, ¿cómo lo digo? Es una parte más de mi agenda, como chulear, como, fui a la iglesia, bien, ya no tengo culpa. No puede ser así. El cristianismo debe impactar todo, absolutamente todo lo que yo soy. ¿Qué pasaría si Jesús fuera a tu familia a preguntar por ti? ¿Qué piensa mi familia de mí? ¿Qué piensan mis amigos de mí? ¿Qué piensan en mi colegio, en mi trabajo, donde yo estoy de mí? ¿Me ven como un cristiano genuino? Seguramente muchas veces la gente dirá, ¿cristiano? ¿Ese era cristiano? ¿Verdad? No me digas. ¿En serio? No le creo. Porque ese es grosero. Ese se la pasa diciendo mentiras. Ese se la pasa haciendo cosas que no son. Él era cristiano, ¿verdad? No le puedo creer, ¿sí? En muchos lugares pasaría eso. Porque no se evidencia una transformación, no se evidencia un cambio. Tienes que cambiar. Dice la Biblia que nosotros fuimos juntamente crucificados con Cristo y juntamente con Él resucitados para andar en vida nueva. ¿Qué tiene que pasar en aquel que ha confiado en Cristo? Vida nueva, nuevos hábitos, nuevo estilo de vida, nuevos amigos, nuevas personas, nuevos lugares, todo nuevo. Pero ¿sabes qué es lo único que nosotros queremos que sea nuevo en nuestras vidas? Las finanzas. Ya con eso yo ya le doy gloria a Dios. Yo no quiero cambiar de amigos, yo no quiero cambiar de lugares, yo no quiero cambiar las personas que me rodean. Cambia mi vida financiera que con eso tengo. No, no es así. Ser cristiano es una decisión. Ser cristiano es algo que yo decido hacer. Yo decido ser cristiano. Decido unirme a una iglesia. Decido unirme a una familia espiritual. Decido someterme a un pastorado. Decido someterme a una vida de iglesia. Decido renunciar a mis deseos, a mi carne, a mis pasiones. Y hoy decido darle gloria a Dios. El cristianismo es cambio de costumbres, cambio de hábitos. Tienen que cambiar cosas en mí, claro. Mi vida no puede seguir siendo la misma. No puedo seguir visitando los mismos lugares, las mismas personas, a la misma hora. No puedo. Porque seguir a Cristo también requiere renunciar al mundo. Requiere renunciar a mis deseos. No te engañes diciendo no. Yo soy cristiano, pero también sigo con el mundo. Doy un pie acá y después voy un pie allá. Doy otro pie acá y después vuelvo allá. Nos la pasamos jugando. Ahora, mira lo que sigue diciendo Hechos 15. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron una contienda, ¿no? Los judaizantes decían, hay que circuncidarse. Y los apóstoles decían, no hay que circuncidarse. Entonces mira lo que dice el versículo 4. Y llegados a Jerusalén, ¿qué pasa?
y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo otra vez, ¿qué dijeron? Es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ahora mira lo que dice desde el versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos, desde el 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete ¿qué? A los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Muy bien. ¿Qué dijo la iglesia? ¿Qué dijeron los apóstoles en el primer concilio llamado el Concilio de Jerusalén? No es necesario que ningún gentil se circuncide. O sea, dijeron, ya no es por la ley, es por la gracia. Pregunta, ¿los cristianos deben celebrar fiestas judías? No. ¿Los cristianos deben guardar el Shabbat? No. ¿Los cristianos deben ponerse equipada, talit, filacterias? No. ¿Qué necesitaba solamente un cristiano? Fe. Confiar plenamente en la obra de Jesucristo. Volvamos a Gálatas al capítulo 1. Entonces lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia en Galacia es, mire, con este problema yo ya había lidiado antes. Este problema también lo tuve en la iglesia de Antioquía. A la iglesia de Antioquía también llegaron diciendo que mi evangelio era un evangelio falso. Pero como ustedes pueden darse cuenta, en ese concilio en Jerusalén, los mismos apóstoles que yo llegamos a una conclusión. No es necesario que los gentiles celebren ningún ritual judío. No es necesario que los cristianos guarden la ley judía. No es absolutamente necesario. Lo único que se necesita es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nada más. Ahora mira lo que dice el versículo 2. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo subí a Jerusalén según una revelación. ¿Con qué fin y con qué objetivo? Que la obra que yo hice por todo ese viaje misionero se perdiera. Imagínate nomás donde hubieran dicho no. Para que un cristiano se salve, él necesita ser circuncidado. Entonces, inmediatamente lo que iba a suceder es que todo el trabajo que había hecho el apóstol Pablo, ¿qué iba a pasar? Se iba a haber perdido. Prácticamente se iba a haber perdido. Porque el mensaje del apóstol Pablo siempre fue el evangelio de la gracia. Solamente necesitas poner tu fe y tu confianza en Jesucristo, no necesitas nada más. Entonces el apóstol Pablo dice, yo me vi obligado a ir a Jerusalén para que el trabajo que había hecho en las otras iglesias no se hubiera perdido, no fuera en vano, no hubiera corrido yo en vano. Entonces subí según una revelación de Jesucristo.
Ahora, miremos lo que dice el versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, ¿qué pasó? Entonces ponle cuidado a esto. El apóstol Pablo fue a Jerusalén, ¿sí o no? ¿Con quién fue? Con Bernabé y ¿con quién más? Con Tito. Ya vimos quién es Bernabé, ¿sí o no? Ahora, ¿quién es Tito? Tito era un discípulo del apóstol Pablo que nunca había sido judío, nunca había conocido la ley judía, nunca había estado con ningún judío, pero que en su viaje misionero Tito se había convertido. Entonces, ¿cuál es la prueba que el apóstol Pablo lleva a Jerusalén? Tito. Vean, este man no es judío. Este man no conoce la ley judía. Este man nunca jamás se ha vestido como judío ni nada. Este completamente es un hombre griego, gentil. Ahora, miren a este man. Cómo Dios ha obrado y cómo Dios ha transformado su corazón. A mí algo que me gusta de la vida cristiana y del evangelio es cómo Él transforma personas de una manera evidente. Él transforma personas de una manera que se puede ver. Si a ti no te han preguntado qué estás haciendo porque te ven diferente, estás en serios problemas. Porque la evidencia de la salvación es una vida transformada, es un corazón cambiado, es una vida que es totalmente diferente. Oiga, ¿qué le pasó? Pablo lleva a Tito porque en Tito se ve su salvación, se evidencia su salvación, en él se evidencia un cambio. Tito era de Creta, aún las iglesias de Creta podían dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Tito. La evidencia de la salvación es una vida completamente transformada, cambiada, diferente. Tu familia tiene que ver algo diferente en ti. No puedes seguir siendo el mismo rabioso, airado, amargado, deprimido, enojón. No puede ser. Porque la evidencia de que Cristo mora en el corazón de una persona es como esa persona ha cambiado. El apóstol Pablo dice, miren a Tito. Mi garantía y mi sello es Tito. Ahora, Tito no solamente era un discípulo. Tito era un discípulo que tenía también más discípulos. Porque ¿qué se espera de un cristiano? Que él siempre vaya a la iglesia, caliente la silla, que vaya muchos años a la iglesia, pero que no se le conozca a un discípulo. Eso es inconcebible. Eso no puede ser. ¿Cómo? ¿Cuántos años llevas en el cristianismo? 15 años. Hay gente que saca pecho. 15 años. Oh, qué bueno. ¿Y cuántos discípulos has tenido? ¡Fum! De una vez se les mete, se esconde. No. A mí me gusta ir a la iglesia a escuchar. Me encanta escuchar. Pero a la hora de desarrollar un trabajo ministerial, de involucrarme en la obra, de involucrarme en el ministerio, de involucrarme en la vida de iglesia, no me gusta. ¿Cuán lejos estamos nosotros del cristianismo del primer siglo? Estamos lejos, años luz. Esa gente inmediatamente que se convertía, inmediatamente cambiaba, inmediatamente dejaba su pasado, inmediatamente se ponían activos para la obra del Señor. Inmediatamente se ponían activos para la obra del ministerio. Pablo dice, vea, Tito es un ejemplo. Escuche a Tito predicar, o sea, nomás escuche a Tito predicar. Escuche a Tito evangelizar. Escuche a Tito compartir con otros cristianos. ¿No lo ve? Es evidencia. ¿Está circuncidado? No. ¿Guarda alguna ley? No. Pero mire su vida. Mire él cómo se apropia de la enseñanza, cómo él estudia, cómo él vive la vida cristiana de una forma increíble. Y eso es lo que se espera, pienso yo, de todos los cristianos. Si tú miras todas las iglesias, todas ellas eran juiciosas para estudiar. Las iglesias de Berea dicen que lo que Pablo les enseñaba, ellos se iban a la casa a ver si esas cosas eran ciertas. Pero aquí llega un líder y te hace celebrar una fiesta de los tabernáculos y tú ni sabes por qué la celebras. Tú la celebras porque el líder
Pues el líder dijo que trajéramos unas ramas. El líder dijo que trajéramos unos panes sin levadura y pues aquí están los panes. Y venimos a celebrar la fiesta. Nosotros hacemos muchas cosas sin estudiar y sin saber realmente qué es lo que dice la Biblia. Hoy se enseñan todo tipo de cosas que nunca la iglesia apostólica, nunca la iglesia histórica enseñó. Hoy una de las grandes mentiras que hay en las iglesias es que la salvación se pierde. Yo no entiendo cómo alguien defiende ese concepto. La Biblia dice, mire, por ejemplo, la Biblia dice algo. En el momento en que tú eres salvo, tú te haces hijo de Dios adoptado. Entonces, ¿qué pasa si pierdes la salvación? Ya no eres mi hijo y ya no eres adoptado. Y después vuelves a ser mi hijo. ¿Sí entiendes ese juego? No eres mi hijo, si eres mi hijo, no eres mi hijo, si eres mi hijo. Eres un rato mi hijo, no eres otro rato mi hijo. ¿Puedes entender eso? La verdad es que bíblicamente no tiene ningún concepto. Pero hoy la gente tiene todo tipo de creencias porque no estudia, porque no profundiza, porque no va a la Biblia, porque no se dejan transformar por el amor de Dios. Algo tiene que suceder en una persona y es que ella cambie, que ella sirva al Señor, que ella sirva en la iglesia, que ella haga parte de una iglesia local. En ella se debe evidenciar totalmente un cambio, un cambio. Eres diferente, no eres el mismo. Nosotros no podemos andar en los mismos pecados en nuestra casa. Piensa en tu vida familiar, Hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar. En casa, trabajarlas. Morir al viejo hombre, morir al ego, morir al yo. Morir a las pasiones, morir a los deseos, ser diferentes. Porque si nos hemos encontrado con Cristo, mi vida tiene que ser diferente. Mi familia tiene que ver en mí algo diferente, si no estoy quebrado, estoy mal. Tú tienes que ser una persona que predica el Evangelio, que enseña el Evangelio a otras personas, pero lo predicas con poder, porque se evidencia, porque se ve. No podemos negar que esta persona se ha encontrado con Cristo. Su lenguaje, sus palabras, su caminar es totalmente diferente. Por eso el apóstol Pablo lleva a Tito y él les dice, mire Tito, ¿qué podemos decir de Tito? Miren cómo conoce la Biblia, miren su estilo de vida, miren su enseñanza, miren su evangelio. ¿Alguien puede decir algo de Tito? No. ¿Él es un hombre circuncidado? No. ¿Guarda el rito de Moisés? No. Pero miren su estilo de vida. Esa fue la carta de aprobación del apóstol Pablo, la vida de Tito. Ahora mira lo que sigue diciendo. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos. ¿Cuál era el objetivo de los judaizantes? Reducirlos otra vez a esclavitud. Ahora, ¿qué es lo que quieren las costumbres de este mundo? Reducirnos a nosotros a esclavitud. Fácilmente hoy un cristiano acepta un trabajo sin importar su vida de iglesia, sin importar la comunión con otros hermanos, sin importar su edificación espiritual, porque él va a ganar más dinero. Todo lo que este mundo quiere hacer es esclavizarnos, es someternos. Todo lo que este mundo quiere hacer es atraparnos para que nosotros no podamos salir de allí. Yo personalmente tengo un problema con el PlayStation. Yo sé que yo no puedo tener un PlayStation. ¿En serio? Porque si yo tengo un PlayStation, en serio, a mí me pasa eso. Si yo tengo un PlayStation en casa, créeme, yo tranquilamente puedo pasar 6 horas, 7 horas, 8 horas jugando. Eso me pasa a mí. Y cuando yo me doy cuenta, a mí me pasó 10, 15 días, 8, 9 horas pegadas a ese aparato. Y cuando yo me metía a jugar, en serio, me olvidaba de todo. Me olvido de todo, me olvido del mundo. ¿Eso es un tipo de esclavitud? Claro, obvio. Mi mamá me decía que hiciera algo y yo no lo hacía.
Hoy mucha gente es esclava de la televisión, en serio, serio. ¿Qué hace la gente? Se pega al televisor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay gente que puede tranquilamente pasar todo el día viendo televisión. ¿Tú crees que eso es esclavitud? Nosotros no, eso no es esclavitud. Pero si lo haces un día, 2 días, 3 días, 4 días, estás esclavizado por las costumbres de este mundo. Mira, en el mundo hay muchas cosas que lo quieren esclavizar a uno. Yo no estoy diciendo que no veas televisión, claro, tú puedes ver televisión. Pero si ya ves televisión 9 horas, 5 horas, seguidas, todos los días. Si todos los días estás pegado al celular, 6 horas, 7 horas. Si todos los días estás pegado a un juego, 8 horas, 7 horas. Si estás sacrificando a tu familia por un trabajo, estás esclavizado. Si estás cediendo a tus principios espirituales, te estás dejando esclavizar por el mundo. Mire, nosotros fácilmente cambiamos una reunión por cualquier cosa. A nosotros nos sale cualquier cosa y cambiamos la reunión. Yo siempre digo esto, si yo pagara 100,000 pesos a cada persona que viniera los sábados, ya no cabríamos acá. No cabríamos. Porque la gente va en busca de ¿qué? De la plata, del dinero, del mundo, de lo que el mundo me puede ofrecer, de lo que el mundo me puede dar. Y hay todo tipo de cosas que lo esclavizan a uno, que lo amarran a uno, que lo sujetan a uno. Yo supe cuando me volví cristiano que tenía que dejar a algunos amigos. Yo sabía que ellos a mí no me aportaban nada. Por el contrario, cada vez que quería ayunar o empezar un poquito la vida espiritual, me llamaban para que nos pusiéramos a tomar, a beber, a hacer otras cosas. Y así es el mundo. Mira, tú te propones hacer algo a nivel espiritual y el mundo te quiere jalar. Tú hoy te propones hacer un ayuno, vas a ayunar un día. Te apuesto que esa noche te llaman al otro día a invitarte a almorzar. Pasa. El mundo va en contravía de todo lo que es espiritual. No sé si a ustedes les pasa, pero en la hora de la reunión, cuando yo estoy empezando a congregarme, salen muchas cosas. Salen llamadas, salen invitaciones, salen todo tipo de cosas que le quieren a uno desviar la atención. Mucha gente está en el tema y está mirando el celular, pero no la Biblia. Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube. Si ves lo fácil que nosotros nos dejamos esclavizar. Fácilmente el mundo quiere poner una carga sobre nosotros para quitar nuestra libertad en Cristo. ¿La verdadera libertad está en Cristo? Sí. ¿Yo solo puedo confiar en Cristo? Sí. Pero el mundo va a hacer todo lo posible para esclavizarte y para alejarte de la vida espiritual. Es impresionante. Mira, yo he conocido mucha gente que ha llegado enferma de cáncer, enferma sin un trabajo. Llegan, el Señor los sana, llegan, el Señor les da un apartamento, llegan, el Señor les da un trabajo. ¿Y qué pasa? No vuelven. Es increíble. Es increíble cómo el corazón de nosotros, digámoslo así, tan desagradecido y tan acostumbrado a las cosas del mundo. Nos dejamos esclavizar muy fácil del mundo, es impresionante. ¿Hay cosas que otros pueden hacer? Sí. Pero hay cosas que yo personalmente yo sé que no puedo hacer. Pregúntale al alcohólico. ¿Qué pasa si un alcohólico dice que quiere cambiar, pero sigue pasando por la misma taberna todos los días a saludar a sus amigos? Conozco muchos así, en serio, mira. ¿Qué pasó? Dejaste de tomar. Bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a luchar contra el trago. Qué bueno. Muy bien, qué bueno. Ahora, ¿por qué sigues pasando por la taberna? No, pues para saludar a mis amigos y ver cómo están, cómo les ha ido. Pues yo los saludo, un abrazo. ¿Qué pasa si él pasa todos los días por la misma taberna a saludar a sus amigos?
pues va a llegar el día en que Él va a decir, yo lo domino. No, yo sé que yo me tomo una, no me hace daño y yo lo logro. Y sabes, puede que el primer día lo logre. Puede ser, sí. Pero ya el segundo día no lo va a lograr. El tercer día no lo va a lograr. Porque el mundo lo que quiere hacer con nosotros es esclavizarnos. ¿Por qué la gente no se capacita hoy en la iglesia? Porque no, líder, falta de tiempo. Usted supiera la cantidad de trabajo. La cantidad de trabajo. Ore por mí para que yo tenga tiempo. No, ya el Señor nos ha dado tiempo. La verdad es que a nosotros no nos falta nada para llevar vidas diferentes. Nada. Lo único que tienes que hacer es confiar en Cristo y cambiar. Cambiar conforme lo va diciendo la palabra de Dios. ¿Qué pasa si yo no soy casado? Y la iglesia dice, no forniques. Ya la iglesia, ya el Señor te lo mostró. Ya la iglesia te lo mostró. Has ido a la Biblia y Dios te lo ha mostrado. Pero tú, ¿qué dices? No, pronto eso no es importante. No me hace daño. Yo creo que yo puedo seguir viviendo así. ¿Por qué nos decimos mentiras? Es ahí donde está, donde yo veo el problema en el cristianismo hoy. Si tú has confiado en el Señor, si tú has confiado en su palabra, pues trata de ser obediente lo más que puedas, al máximo. Dale la gloria a Dios con tu obediencia. Y vas a ver cómo Dios transforma todo. Pero nosotros queremos vivir en pecado y queremos que Dios nos bendiga, es muy difícil. Realmente no es así, no es así. El mundo va a querer esclavizarnos de muchas formas. El mundo va a querer negar siempre la palabra de Dios. El mundo va a querer decirnos siempre que la palabra de Dios está equivocada. Pero cuando yo alineo mi vida a lo que Jesucristo me enseña, yo mismo voy a experimentar la libertad. ¿Tú sabes lo que es depender de una persona? Uy, es horrible. A mí me pasó, es muy duro. Es muy duro depender de una persona y que esa persona no sienta lo mismo que uno. Jesús. Yo le decía a Lina, ¿usted no siente que usted se va a morir? ¿En serio? ¿Usted no siente que se va a morir? No puedo creerlo. Porque yo siento que si usted no está, yo me muero. ¿Usted no siente eso? No. ¿Pero usted me quiere? Sí. Pero poquito, ¿cierto? Sí. No. Depender de una persona es horrible. Depender de cualquier cosa es horrible. Depender de que alguien me halague, me saluden, me aplauda, me mire, no me mire, me diga, no me diga. Depender del mundo es horrible. Pero cuando yo entrego mi vida a Cristo, Él me da una libertad impresionante. ¿Tú sabes los celos que yo sentía por Lina? Oh, era una cosa espantosa. Espantoso, era un monstruo yo de celoso. Pero Cristo me ha dado una libertad, en serio, no es por nada. Pero no depender de nada en el mundo es increíble. Porque he confiado mi vida a Cristo. La amo, la quiero, la respeto, la valoro, todo. Pero no dependo de ella como dependía antes. Antes era un desespero impresionante. Era un desespero increíble todos los días. No la llames. Llamando. Madre. Y me rechazaba. Gracias a Dios me rechazó. Porque si no, nunca hubiera experimentado de verdad que Dios es el que puede llenar todo en mi corazón. Que Dios es el que me puede hacer libre de cualquier persona, de cualquier lugar, depender de cualquier cosa es horrible. Y esa libertad solamente la podemos encontrar en Cristo, en Cristo. ¿Quién te puede hacer libre de tus conflictos? Cristo. Yo recaía, sí, pero recaía menos. Cristo me iba haciendo libre. Es que esa es la obra en la cruz, que tú seas libre. No dependas de ninguna persona, no dependes de nadie.
Pero todos nosotros aquí hacemos sí. Pero no sueltas eso que está equivocado. Uno sabe que está haciendo mal, en serio, uno sabe que está haciendo mal. Uno sabe en qué está equivocado. Uno sabe que necesita dejar. Pero uno se resiste, muchas veces se resiste al cambio. Y entonces cuando las cosas no salen, vamos a reclamarle a Dios y a pelearle a Dios. Tú sí eres muy malo, Dios. Cuando Dios todos los días te va diciendo y te va diciendo, necesitas cambiar, necesitas dejar esto. Confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía. Terminemos con este. 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Cuál era el objetivo del apóstol Pablo al no dejarse esclavizar? Que la verdad del Evangelio permaneciese. Que el Evangelio permanezca. Cuando yo permanezco en el Evangelio, cuando yo permanezco en la enseñanza del Evangelio, mi vida tiene que ser transformada y mi vida tiene que cambiar. El verdadero Evangelio y la verdadera doctrina a mí me va a llevar a crecer en santidad. Un Evangelio que solamente promueva cosas buenas para el hombre, nunca jamás le va a motivar a crecer en santidad. ¿Sí me hago entender? Un Evangelio que solamente promueva cosas buenas para el hombre, nunca jamás le va a llevar a crecer en santidad. Porque él va a ver a Jesús y a Dios como un Santa Claus, como una forma de alcanzar sus deseos egoístas. Pero el verdadero Evangelio, la verdadera doctrina, va a llevar siempre a las personas a crecer en santidad. Va a llevar siempre a las personas a confrontar su pecado. Va a llevar siempre a las personas a entender que solamente en sus vidas hay una esperanza y es Cristo Jesús. El mundo siempre te va a querer esclavizar, pero la verdadera libertad la encontramos nosotros en la persona de Jesucristo. Entonces, yo les invito para que oremos.